Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas y todos aquellos que a través de las redes sociales están prestos para escuchar la palabra de Dios, sean todos bienvenidos. Es hora de dar inicio a este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón compartir para la iglesia cibernética de Jesucristo. Pero no sin antes ponernos en las manos de Dios para que sea Dios quien nos hable. Les invito a que inclinemos nuestro rostro en reverencia al Señor y oremos para pedir su dirección. Oramos, hermanos. Poderoso Señor Dios y Padre nuestro, en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hermosa mañana, nos dirigimos, Padre, hasta tu trono de la gracia, postrándonos espiritualmente de rodillas ante ti, Señor, para suplicarte que recibas, Señor, nuestra gratitud, que hayas recibido esta alabanza y adoración, la cual hemos rendido a ti, Padre, y que ahora en este momento me dispongo a exponer tu palabra. Te suplico, Señor, que pongas ese carbón encendido en mis labios, Padre, para que toda palabra sea sazonada, Señor, sea entregada, Padre, que salga con ese objetivo por el cual tú la envías, Padre Santo, para que en todo seas tú glorificado. Yo me deposito en tus manos, Señor, y te pido, háblanos a los que estamos aquí y a todos aquellos que en este momento están ahí enfrente de su televisor, de su computadora, de su tableta, de su celular. Padre, que también ellos puedan ser bendecidos, Señor. Ábreles el entendimiento, manifiéstate a sus vidas, pon vallado alrededor nuestro y alrededor de ellos, para que no haya disturbación y podamos, Padre, glorificar tu nombre, podamos ser llenos de ese alimento que nos lleva a la vida eterna. Háblanos, Señor, nos ponemos en tus manos, úsame para tu gloria, pues te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio a este mensaje. Y el título que Dios ha puesto en mi corazón compartir en esta escritura es: ¿vives con gozo tu vida? ¿Vives con gozo tu vida en esta vida? Hoy vamos a hablar de un tema pero muy importante que muchas veces no podemos entenderlo y andamos buscando el gozo en muchas partes. Andamos queriendo vivir siempre gozosos, pero no hemos entendido cómo. Gozo. ¿Qué es gozo? ¿Felicidad? Pensamos que es solamente felicidad. El gozo, sinónimos. Pero no. Gozo es más allá que ser felices. Vamos a ver lo que dice el diccionario respecto a esto para poder entender y podamos entender cuál es el mensaje y la pregunta que Dios te hace a ti hoy, a mí y a todos los que están aquí presentes. ¿Vives con gozo tu vida? Vamos a mirar, de acuerdo al diccionario bíblico, gozo. ¿Qué es gozo? Dice, gozo es lo que el hombre anhela y lo que busca. Lo encuentra cuando encuentra a Dios. Y solamente entonces retiene este gozo en la proporción en que crece en el conocimiento de Dios. O sea, aquí el diccionario nos está mencionando que el gozo es lo que todo hombre anhela y lo busca, pero solamente ese gozo
se encuentra cuando encontramos a Dios. Es cuando encontramos ese gozo. Y ese gozo se retiene en cuanto vamos adquiriendo el conocimiento y creemos en Dios. ¿Por qué hemos adquirido el conocimiento de Dios? Dios es el autor del verdadero gozo, como de toda buena dádiva. Es Dios, siendo Él perfectamente bueno y por encima de todo lo malo. Dios está por encima de todo lo malo. Es presentado como hallado su propio gozo en el arrepentimiento del pecador que vuelve a buscarle. Cuando un pecador se arrepiente, dice la Escritura que los ángeles se gozan, hacen fiesta en el cielo. Dios es glorificado y el gozo de Dios, ese gozo está en ti. Porque el gozo de Dios lo comparte a nosotros en el momento en que nosotros venimos arrepentidos a Él. Y vamos a mirar en este mensaje respecto al gozo. ¿Por qué tanto cristiano vive amargado? ¿Por qué hay tanta preocupación, tanto afán en el cristiano? De acuerdo al diccionario, es lo que nos menciona que es el gozo. Es algo interior que sobrepasa todo entendimiento. Algo inefable, dice el apóstol Pedro. Vamos a ver, entendiendo lo que es gozo, nosotros sabemos que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Y dice la Escritura que ellos vivieron una vida, eran perfectos, Adán y Eva, cuando fueron formados. Pero en el momento en que el pecado fue introducido por la desobediencia del hombre, ahí empezó la decadencia y el gozo, ese brillo, ese resplandor en las personas reflejando a Cristo, desaparece. Desaparece. Pero el hombre no es feliz porque nosotros, Dios nos creó para ser felices. Allá en el cielo no hay tristeza, no hay dolor, no hay llanto. Hay gozo y paz. Y ese gozo es el que Dios nos quiere dar, porque lo hemos perdido por consecuencia del pecado. Y ese gozo es lo que necesitamos. Hoy vamos a ver cómo Dios nos fue hablando en aquellos tiempos a su pueblo y a nosotros también. Vamos a ver en el libro de Job, capítulo 20, versos 4 y 5. Vamos a leer qué nos dice Job, capítulo 20, versos 4 y 5. Dice así: ¿no sabes esto? Que así fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve, y el gozo del impío por un momento. Oiga, aquí Job nos está hablando. Recordemos que Job era el hombre que tenía su fe tan perfecta. Era el hombre que la mujer misma le dijo: maldice a tu Dios y muere, cuando Job era probada su fe.
Cuando Dios le presumió al diablo, ¿ya viste mi siervo Job, cómo es fiel a mí en la tierra? Aquí Job nos está describiendo, en el libro de Job, el que está hablando aquí es Zofar, uno de los amigos de Job. Dice, ¿no sabes esto, que así fue siempre desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra? Que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Claro que sí, la alegría de los malos es breve. ¿Por qué? Porque su alegría de los malos y de los impíos se basa en las buenas circunstancias, en los momentos que están bien, en los momentos que con sus artimañas, sus mentiras, logran hacer algo que están buscando y se gozan. Pero es un gozo que solamente temporal, que solamente lo produce lo que su pecado y su maldad los llevó a hacer. Y por eso aquí nos dice que el gozo, la alegría de los malos es breve, o sea, muy poca, y el gozo del impío por un momento. Ahora, podemos darnos cuenta lo que nos dice el salmista. Vamos a ver lo que nos dice Salmo 51:12, hablando de ese gozo. Salmo 51:12 nos dice: aquí está hablando el rey David. Cuando el rey David vuelve arrepentido, clama a Dios por sus pecados. Recordemos que él había tomado a Jezabel, mujer de su general Urías, y cómo la embarazó y cómo después la tomó y vivió con ella. De ahí viene el rey Salomón. Pero el rey David lo hizo en pecado. ¿Por qué? Porque no le era lícito, ella era mujer de su general. Pero él, aquí en el Salmo 51, él está arrepentido y empieza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El rey David aquí estaba hablando que él fue formado en pecado y en pecado le concibió su madre, no porque la madre le haya sido infiel a su marido, no se refiere a eso. Se está refiriendo a que todos, absolutamente todo ser humano, somos concebidos en pecado, porque el pecado ya está impregnado en la carne. Ya traemos ese pecado ahí. Y por eso dice aquí el rey David: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Verso 6. He aquí tú me amas. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, Dios le había hecho entender, así como a mí, así como a ti, nos quiere hacer entender que debemos de buscar el perdón, pero llegar con el arrepentimiento. No puedes recibir el perdón si no llevas el arrepentimiento contigo. Dice el salmista en el verso 7: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría. Porque él ya no tenía gozo. Se gozó cuando tomó a Jezabel, se gozó cuando allá habían matado al general, porque sabía que ya la mujer le iba a quedar a él. Eso era un gozo, pero momentáneo,
por su pecado, el fruto del pecado y su maldad. Pero él, ya antes de eso, él tenía el gozo de Dios. Tenía ese gozo que Dios da a aquellos que le creen, a aquellos que le reciben. Y aquí el salmista en el verso 8 dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él sabía que su corazón necesitaba ser limpiado porque ya estaba sucio, corrompido. Por eso es que Jesús viene y nos circuncida, hablando el domingo pasado de la circuncisión. Nos circuncida el corazón, no la bola de carne que bombea la sangre, sino tu mente. Te circuncida, te desarraiga todo eso que está ahí para hacerte daño y que impide a Dios bendecirte y darte ese gozo. Y el salmista lo entendió y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él pedía. ¿Por qué le pedía que le renovara? Dice: un espíritu recto dentro de mí. Porque recordemos que antes de que viniera Jesucristo, el Espíritu Santo venía esporádicamente y se regresaba. El rey David ya había experimentado eso, y cuando experimentaba eso sabía que ese gozo le daba la victoria. Ese gozo no lo podía contener y andaba siempre saltando, alabando, cantándole a Dios, porque ese gozo es lo que produce. El rey David lo sabía. Y cuando llegó a ese pecado, esa grande maldad, perdió todo eso. Y por eso dice aquí: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y eso es lo que debemos de hacer también nosotros, porque día a día pecamos contra Dios, con pensamiento, con palabra o con nuestras acciones. Y pedirle a Dios que cree un corazón limpio, que nos renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Y aquí él estaba pidiendo que le renovara un espíritu recto dentro de él. Ahora, nosotros no vamos a pedir que nos renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Nosotros vamos a pedirle que nos perdone, pedirle perdón al Espíritu Santo, porque lo hemos contristado. Aquellos que hemos nacido de nuevo, hemos experimentado ese gozo, ese primer amor. Es algo hermoso. Pero cuando viene el pecado, es cuando empieza a decaer ese gozo y el Espíritu Santo no se va, se contrista. Por eso dice la Escritura: no contristéis al Espíritu Santo. Entonces nosotros no vamos a pedir un espíritu que nos renueve, sino que nos llene, que nos limpie, que nos quite todo eso, lo cual nos ha llevado a apartarnos de Dios. Y el Espíritu Santo, cuando somos llenos de la palabra de Dios, es cuando el Espíritu Santo otra vez toma control, y es cuando ese gozo llega a inundar todo tu ser. Dice el verso 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él deseaba que estuviera el Espíritu Santo dentro de él. Acuérdense que, como les dije anteriormente, venía esporádicamente. El Espíritu Santo vino a estar permanentemente para nosotros cuando Jesús envió al Consolador. Cuando dijo: les enviaré el Consolador y estará con ustedes para siempre. Por eso nosotros tenemos mejor oportunidad, pero mayor responsabilidad. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y dice la Escritura: de aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre de Cristo. Acuérdense que
Dice la Escritura que blasfemar contra el Espíritu Santo no es perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Y esa es la mayor responsabilidad de aquellos que hemos nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y aquí el salmista decía: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El rey David clamaba que le devolviera el gozo de la salvación que Dios nos da. Porque cuando Dios nos da la salvación, nos produce un gozo. Y ese gozo es el que nos fortalece, es el que nos mantiene, ese es el que hace posibles todas las cosas. Y todo lo vienes a hacer con gozo. Eso ha sido desde un inicio. Por medio de la palabra es que conoces a Dios, adquieres el conocimiento y es cuando te vas llenando de gozo tu corazón. Dice el verso 12, el 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Claro, dice entonces. Hay muchos que andan enseñando los caminos de Dios, pero ni tan siquiera tienen el gozo de la salvación. Tienen el gozo por el dinero que van a cobrar, porque les invitan a que vayan y dicen: yo cobro tanto, te cuesta tanto. Y tienen el gozo, pero ese gozo por lo que les van a dar, pero no tienen el verdadero gozo de la salvación. Y por lo tanto, si no tienen el gozo de la salvación, dice el verso 12, el salmista dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. ¿Cómo ese tipo de personas que no tienen ese gozo de la salvación, que contristan constantemente al Espíritu Santo, cómo van a poder enseñar a los transgresores el camino de Dios? Dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Claro, los pecadores se van a convertir porque dice la palabra misma de Dios que el siervo de Dios, el verdadero siervo de Dios, la palabra de Dios habla, la palabra de Dios oye, discierne cuando es la voz de su Señor. Por eso Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y vienen a mí, la conocen, pero no conocen la voz del extraño. Y hay muchos que no han tenido ese gozo de la salvación. Hay mucha cristiandad falsa, mucha religiosidad, pero esa no les da el gozo, no les da el verdadero gozo. Dice aquí el salmista: líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Aquí estamos viendo lo que el rey David nos enseña a nosotros. Ya les mostré el por qué nosotros tenemos mayor responsabilidad aún que él. Y recordemos que el rey David era un hombre, dice la Escritura, el único que menciona la Escritura, que andaba conforme al corazón de Dios, el corazón de David. Y nosotros, que estábamos lejos, que no teníamos parte ni suerte en esto, Dios, para provocarlos a celos, nos dio la oportunidad y nos da a nosotros el Espíritu Santo permanente. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo aquí el Señor? Vamos a ver. Miren lo que nos dice Deuteronomio 28, 47 y 48. Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28,
Y vamos a leer el verso 47 y 48. Dice así. 47 y 48 dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Oiga las consecuencias. O sea, Dios siempre ha pedido que le busquemos, que le sirvamos con gozo. No por necesidad, no por compromiso, como muchos van a la iglesia nomás por compromiso. Muchos salen a predicar porque los mandan, o por la necesidad. Como dice el apóstol Pablo, no con tristeza ni por necesidad. Y muchos van por su necesidad, porque de eso se mantienen. Entonces aquí el Señor, a través de Deuteronomio capítulo 28 versos 47 y 48 dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. O sea, no lo serviste a Dios ni por la abundancia de todas las cosas que te proveyó. No le serviste a Dios de corazón. Dice en el verso 48, miren lo que dice: servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Entonces, ¿por qué razón, como decía anteriormente, por qué razón hay tantos religiosos, tanto cristiano, y andan todos amargados, andan todos en necesidad? No hay ese gozo. ¿Por qué? Porque nunca han recibido verdaderamente ese gozo de la salvación. Porque ese gozo de la salvación no te la da Dios y luego te la quita. No era que el Espíritu Santo te lo daba y luego te lo quitaba como antes de que viniera Jesús. No, ahora cuando el Espíritu Santo llega, se queda contigo para siempre. Y siempre vas a vivir en ese gozo de la salvación. Y siempre vas a ser bendecido en abundancia. ¿Por qué? Porque así lo dice Dios. Analiza la Escritura y dime cuándo has visto un siervo de Dios que mendigue pan, que ande en grandes necesidades. Dice el salmista, dice: joven fui y he envejecido, y en todo mi caminar, dice, nunca he visto un justo que mendigue pan. Nunca he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, ¿por qué hay tanta necesidad? A mí me han dicho muchos: no, hermano, es que es porque usted vive en Estados Unidos. O sea que el Dios de Estados Unidos es otro entonces. No, lo que pasa es que nunca verdaderamente han recibido ese gozo de la salvación. Yo recuerdo el día que me convertí, el 16 de septiembre del 92. Eran como las 8:30 de la noche. Yo no podía dormir de gozo, de alegría, y arrepentido, pidiéndole a Dios que perdonara a aquellos que yo iba a hacerles daño por lo que me habían hecho. Pero ese gozo no se ha acabado. Aún está en mí. Que ciertamente hay veces que me entristezco, como todos los siervos. Dios mismo se entristeció cuando vio la caída del hombre. Dios mismo dijo: me pesa en mi corazón haberlos hecho.
haber hecho al hombre. Aquí entonces, en esta escritura, vemos que Dios advierte a todos aquellos: por cuanto no serviste a Dios, serviste a Jehová tu Dios con alegría y gozo de corazón. Mientras tú no tengas a Dios reinando en tu vida, mientras Cristo no sea el centro de ti, siempre vas a andar mendigando. Nunca vas a tener ese gozo. Vas a ser como los impíos, como decía ahí en Job, que la alegría de los impíos es temporal. El gozo también es pasajero, nomás de acuerdo a las circunstancias. Pero el verdadero siervo de Dios, ese gozo lo tiene perpetuo, lo tiene ahí perpetuo. Ahora, ¿por qué digo que lo tiene perpetuo? Porque mira, aquí vemos en Isaías, mira lo que nos dice Isaías 35 del 1 al 10. Mira, vamos a leer esto, está muy precioso. Isaías 35, y vamos a leer del 1 al 10. Dice así: se alegrará el desierto, la soledad y el yermo se gozará, y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente, y también se alegrarán y cantará con júbilo la gloria del Líbano. Le será dada, dice, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decidan los de corazón apocado, esfuércense, no teman. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que estuviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Ya oyó lo que dice el verso 10. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría y gozo perpetuo. Ese gozo perpetuo que nos da cuando nos convertimos a Cristo. Dice, ese gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Aquí Isaías nos estaba hablando de ese camino de santidad que Dios iba a ponerles, y que cuando eso sucediera, los que anduvieran por ese camino, dice pues en el verso 4, decidan los de corazón apocado, o sea, los que no creen de corazón. Esfuércense y no teman.
He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Ese es Jesucristo. Jesucristo es el que viene a darnos las nuevas de salvación. Es Jesucristo ese Dios mismo que iba a venir. Y dice en el verso 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Aquí habla todas las bendiciones que vienen sobre aquellos que han recibido el gozo de haber nacido de nuevo. Se está refiriendo a Jesucristo. Recordemos cuando Jesucristo vino y antes de que se viera con Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista oía de todas las cosas que Jesús hacía. Y entonces Juan manda a unos de sus discípulos y les dice, vayan, porque a Juan lo habían encarcelado, y mandó a esos discípulos, les dijo, vayan y pregunten si él es el que había de venir o esperaremos a otro. Porque dice que Dios mismo iba a venir. Al finalizar el verso 4 dice, Dios mismo vendrá y los salvará. Juan el Bautista venía anunciando, preparando el camino de Dios, de Jesús, porque Jesús es Dios sobre todas las cosas. Y Él venía a salvarnos. Entonces Juan dice, díganle, ¿es Él el que había de venir o esperaremos a otro? Juan mismo estaba confundido. ¿Cómo no lo van a estar muchos ahora si no se adentran, si no verdaderamente nacen de nuevo para que reciban ese gozo de la salvación? Y Jesús, cuando llegan los discípulos a Jesús, Jesús le dice, vayan y díganle a Juan esto que dijo aquí, lo que acabo de leer. Dice, los ojos de los ciegos son abiertos, los oídos de los sordos se abren, los cojos andan, los enfermos son sanados, dice, y a los pobres es anunciado el evangelio. Díganle a esto a Juan, que él deduzca si soy yo o no soy yo, pues como anda anunciándome y no me puede conocer que yo soy. Y así hay muchos que andan anunciándose, pero anunciándose ellos y no han reconocido quién es el que verdaderamente es el gozo, el que nos da el gozo a nuestra salvación. Ahora, vemos aquí lo que les dice y nos dice a nosotros. Jeremías 31, 10 al 14. Jeremías 31 dice así: oigan palabra de Jehová, oh naciones, y háganlo saber en las costas que están lejos, y digan, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. ¿Ya oyeron? Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y aquí ya nos está incluyendo a nosotros. Porque recordemos que dijo que a Jacob le dijo que
iba a ser padre de naciones y que iba a formar una nación que es la nación de Israel. Y aquí ya la palabra por medio de Jeremías va directamente a todo el mundo, a todo el ser humano. Oigan palabra de Jehová, oh naciones, y háganlo saber en las cosas que están lejos, y digan: el que esparció Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Recordemos que Israel fue esparcido y fue saqueada su tierra por lo que le hicieron a Jesucristo. Porque Jesucristo vino a darles todo, a darles el gozo, riquezas. Porque las riquezas no son las que te llevan a dar el gozo. Más bien es el gozo el que te lleva a adquirir esas riquezas. Porque el gozo está en ti. El gozo es el que Dios nos da cuando vivimos en una vida que agrada a Él. Y dice aquí, dice que los verdaderos, dice el verso 12, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová. Oigan, y correrán al bien de Jehová, o sea que siempre van a tener todo. Dice el pan, el vino, el aceite, el ganado, las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Su alma, dice, será como huerto de riego. O sea, está hablando que nunca van a atender esas necesidades. Y en el 13 habla acerca de la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo. Aquí cuando habla esto también se está refiriendo a la iglesia. La iglesia la iglesia es esa virgen que se va a alegrar en la danza. Recordemos, hace un tiempo predicaba yo que Sara, la madre de los vivientes, Sara, Eva y Sara, ¿verdad? La madre de todos los vivientes, pero que María era la madre de la iglesia. Era la madre de la iglesia, María. Y por eso habla aquí, entonces la virgen se alegrará en la danza. O sea, se está refiriendo a la iglesia. Dice, y cambiará su lloro en gozo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, es cuando venimos a formar parte de la iglesia. Es cuando venimos a ser miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y es cuando dice, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Entonces, si eres un cristiano que no vives ese gozo, es necesario que vuelvas. Así como aquel hijo pródigo, cuando estaba en su casa, tenía todo. Pero la tentación lo llevó a apartarse y irse. Y siguió con otro gozo. Ese gozo que él tomó es el gozo que tiene el mundo. Lo que leímos ahí en Job 24 y 5. Que es una alegría pasajera. Un gozo temporal nada más. Y eso le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo vivió con gozo todo ese tiempo, pero no era el gozo de la salvación, era el gozo por las circunstancias, por darle lo que su carne le pedía. Lo que tu carne te pide te va a llevar a gozo, pero te está condenando al pecado porque te va a llevar siempre a que te goces en lo malo. Pero cuando naces de nuevo, dice que entonces el cuerpo, Romanos 8:10, dice que el cuerpo queda muerto para el pecado y queda lleno tu espíritu de ese gozo, porque el gozo es el Espíritu Santo que está en la persona que ha nacido de nuevo. Y dice en el verso 14, miren,
Ahí eso va para aquellos pastores, aquellos líderes, para mí también. Dice, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. ¿Qué va a hacer con el sacerdote? Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia. O sea que no va a tener necesidad de andar pidiendo prestado. Como muchos a mí me han pedido prestado y no pagan. Y son cristianos, unos pastores. Para vergüenza de ellos lo digo. No por mí, porque lo que dice aquí, verdaderamente yo lo experimento. Y yo no ando predicando por dinero. Yo no soy un pastor asalariado que viva saqueándoles los diezmos a la gente para enriquecerme. Ahora, no quiere decir que no des tu diezmo. Tu diezmo, tu ofrenda es mandato de Dios para que la iglesia se siga creciendo, para que se siga predicando el evangelio. Pero muchos no lo han entendido así. Y por esa razón viven una vida miserable, mediocre, porque no tienen el gozo. Y como no tienen el gozo de Dios, mucho menos van a ser satisfechos en abundancia. Como dice aquí, el alma del sacerdote, el alma, óiganlo. Vemos, viene a mi mente el pasaje ese donde aquel hombre que decía que, alma mía, muchos bienes has adquirido, muchos bienes tienes en esta tierra. ¿Qué haré? Dice, multiplicaré mis graneros para tener mucho más. Y es cuando le dicen, necio, hoy esta noche vienen a pedir tu alma. Y de lo que has hecho, ¿de qué te va a servir? Así es, dice la Escritura. Entonces, nosotros aquí, el verdadero sacerdote, el verdadero siervo de Dios, dice el 14, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia. Y eso se los digo, yo lo vivo, hermanos. Yo lo vivo porque Dios nos ha proveído a mí, a mi familia, en abundancia. No nos falta nada. Tenemos para prestar y aunque no nos pagan, como les dije, y como dice la Escritura, a ti te pedirán prestado, mas tú no pedirás prestado. Entonces, ese mensaje es para todos aquellos, ¿verdad? Que viven una vida así en necesidad, mediocre. ¿Por qué? Porque no han recibido ese gozo. Vamos a ver Juan 17:13. ¿Qué nos dice Jesús respecto a esto? Juan 17:13. Dice en el verso 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Aquí Jesús estaba haciendo la oración al Padre, intercediendo por sus discípulos. Estaba pidiendo por ellos. Aquí mismo lo dice. Dice, el 13 dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Oigan, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Qué importante es tener la palabra, porque la palabra nos santifica y eso es cuando recibimos ese gozo. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Aquí vemos lo que dice Jesús. Dice, mas no ruego solamente por estos, o sea, por sus discípulos, sino más por aquellos que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Yo creí por la palabra de ellos, porque quedó escrita aquí. Aquí vemos, por ejemplo, este libro lo escribió el apóstol Juan. Aquí lo narra Juan. Entonces, yo creí
por la palabra de ellos. Y Dios estaba orando por mí, así como todavía está orando por ti que no has creído, pero que estás escuchando la palabra de Dios por medio de un siervo de Dios. Entonces aquí vemos que el gozo de nosotros está cumplido. Por eso dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido. Cuando nosotros verdaderamente perseveramos en el camino de Dios, o sea, en Jesucristo, tenemos el gozo cumplido. Un ejemplo que nos pone Jesús también, ahí en Mateo capítulo 13, versos 20-21, donde habla acerca del sembrador. Vamos a darle lectura. Mateo 13, 20-21. Dice, habla acerca de la parábola del sembrador. Dice el 20-21, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí está hablando de aquellas personas que se les predica la palabra, pero que oyen la palabra, les gusta y les produce ese gozo. Reciben la palabra con gozo, pero no echan raíces, dice. Son aquellos que nada más escuchan, pero nunca se adentran a seguir escudriñando la palabra de Dios, a seguir adquiriendo el conocimiento de Dios. No tienen raíces. Dice que al venir las aflicciones, las pruebas, dice las persecuciones por causa de la palabra, luego tropiezan. Porque hay muchos que quieren ser cristianos, pero no quieren pagar las consecuencias, no quieren pagar el precio. Ser cristiano, hay un precio que pagar. Jesús dijo que el mundo nos iba a aborrecer, lo acabamos de leer ahí en el Juan 17. Porque no somos del mundo, por eso el mundo nos aborrece. Y hay la mayoría, muchos cristianos, que según son cristianos, pero no quieren pagar el precio y se esconden y no tienen ese gozo. Y por esa razón este mensaje, para que cada uno analice su vida, cómo es que está. Ahí mismo en el verso 44 nos pone otro ejemplo. Miren qué precioso. En el verso 44 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, aquí nos da a entender que cuando nosotros verdaderamente nos convertimos a Cristo, dice que no nos escondemos, es como si halláramos un tesoro. Y dice que no nos escondemos, no nos afrentamos, no nos avergonzamos de que seamos cristianos, sino que dice que vendemos todo, o sea, estamos dispuestos, como este hombre, a darlo todo para comprar el campo donde está el tesoro. Y el campo donde está el tesoro es cuando tú sales al mundo a predicar el evangelio. Porque Jesús dijo, no hagan tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín los corrompe. Hagan tesoros allá en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará su corazón. Entonces, nosotros, así es el reino de Dios, de los cielos, es semejante a este hombre que encontró un tesoro y lo dio todo por conservar ese campo donde estaba ese tesoro. Un ejemplo que vemos también, no lo vamos a leer, pero lo pueden leer ahí, Lucas capítulo 19, versos del 1 al 10, es la conversión de Zaqueo. Como dice la escritura que cuando Zaqueo, había oído hablar Zaqueo de Jesús, quería conocerle. Y que en cierta ocasión que Jesús andaba por esos lugares, dice que él fue a verlo, pero como había tanta multitud y él era un hombre chaparrito, no podía mirarlo. Y dice que se fue, se adelantó por el camino donde iba a pasar Jesús y se subió a un árbol, un sicómoro. Pero
Zaqueo sentía en su corazón verdaderamente la necesidad de verlo. Y eso es lo que Dios quiere, que tú también sientas en ti de corazón esa necesidad. Cuando Jesús pasó abajo del árbol donde estaba Zaqueo, dice la escritura que Jesús le habló, le dijo: Zaqueo, desciende, porque es necesario que esta noche yo pose en tu casa. Y dice que al instante Zaqueo descendió y lo recibió con gozo. Ahí pueden leerlo. Lo recibió con gozo. Y vemos que no tan solo lo recibió con gozo, sino que cuando hizo la fiesta, ya luego le dijo a Jesús: Maestro, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Y a los demás les dijo: y si alguno de ustedes lo he defraudado o le he robado, esto quería decirles, se los regreso cuádruple. Entonces, cuando recibes el gozo del Señor, tu vida cambia. No eres el mismo lángara, no eres el mismo tranza como lo eras antes. Pero hay muchos que todavía no han hecho morir el viejo hombre y se dicen cristianos y están al frente, hasta predican. Hijos del diablo es lo que son. Y este mensaje es para eso, para que te arrepientas, analices tu vida. Como dice la escritura, miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aquí vemos entonces la historia de Zaqueo. También nos habla la parábola de los talentos. Dice que el que recibió 5 talentos, el que recibió 5 talentos fue y le dijo: aquí están 5 talentos, me diste, Señor, aquí están, ha producido 5 talentos más. Entonces le dijo: por esto que has hecho, dice, ven, entra al gozo de tu Señor. Mire la importancia que es el gozo, que hagas las cosas con gozo, no por tristeza ni por necesidad. Entonces ahí vemos que este hombre le dijo: entra al gozo de tu Señor. El que recibió 5 y el que recibió 2 talentos entran al gozo. Y cuando tú recibes el llamado de Dios para predicar el evangelio, y si tú no estás llevando ese fruto, no pienses que vas a entrar al gozo del Señor. De hecho, no lo tienes, el gozo del Señor. Vamos a ver. Vemos ahí en el Hechos capítulo 5, verso 41, cuando Pedro y Juan fueron encarcelados por predicar el evangelio. Cuando los les prohibieron que predicaran y los soltaron, pero ellos vuelven otra vez saliendo a predicar y los vuelven a agarrar. Y fue cuando los querían azotar. Entonces llega Gamaliel, un doctor de la ley, y les dice: ¿qué van a hacer? Dejen a estos hombres en paz, porque si esto es de los hombres, se va a desvanecer. Se levantó Judas, se levantó Teudas y no perduraron. Después que murieron se deshizo todo. Pero estos hombres, dice, déjenlos, porque si son de Dios, no sea que se hallen peleando contra Dios. Dice que entonces los soltaron, pero no sin antes darles unos grandes azotes. Los azotaron y los soltaron. Y dice aquí en Hechos 5:41, y ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de ser golpeados por el Señor. Hoy en día no miras eso. Es difícil. Cuando sufres por el Señor, ese gozo se acaba. Mientras tú no te llenes de la palabra, no vas a poder tener la fuerza para resistir los azotes que te da la vida. Así como ellos recibieron esos azotes literalmente y salieron gozosos. ¿Qué nos dice Pablo? Romanos capítulo 14, verso 17 dice, vamos a leerlo. Romanos 14, 17 dice: Romanos capítulo 14, versos 17 dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es
Esto es precisamente el reino de Dios. Cuando tú estás en el reino de Dios, dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque ya hablé anteriormente que al sacerdote Dios le provee en abundancia. Por eso, ese gozo ya lo tiene. Eso es promesa de Dios que te va a bendecir. Entonces, tú cuando andas predicando la palabra de Dios es para que lleve primeramente el gozo interno en el Espíritu. Ese gozo, esa paz, esa justicia. Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. Versos 22 y 23 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando tenemos el Espíritu, cuando hemos nacido del Espíritu, ¿qué es lo que el Espíritu produce? ¿Cuál es el fruto? Dice aquí, mas el fruto del Espíritu es amor. Primeramente es amor, porque recordemos que Dios es amor. Y nos ha dado de su espíritu, de sus genes. Entonces, primeramente, el fruto del Espíritu es amor. Y luego dice gozo. Ese gozo que nunca se acaba. Paz, paciencia. Todos esos son los frutos del Espíritu. Y por último, con eso terminamos. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 1. Y vamos a leer, es del 2 al 10. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza, en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien saben cuáles fuimos entre ustedes por amor de ustedes. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Los tesalonicenses recibieron la palabra con gozo en el Espíritu Santo, pero estaban pasando unas grandes tribulaciones, grandes problemas. Cuando nosotros leemos la historia de la ciudad de Tesalónica, todo lo que ocasionó, lo que sucedió cuando llegaron a predicarles el Evangelio, fue una situación muy difícil. Y aún ellos así, a pesar de las tribulaciones, ellos recibieron al Señor con gozo. Y dice el verso 7, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. O sea, los de Tesalónica no tan solo recibieron con gozo la palabra cuando estaban siendo perseguidos, aún perseguidos, masacrados y todo eso, ellos recibieron la palabra con gozo. Y dice que fue tanto que ellos llegaron a ser ejemplo para todo Macedonia y de Acaya, los que habían creído. Dice 8, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de ustedes la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí estamos viendo como Pablo estaba reconociendo el grande amor, el grande trabajo de lo que hizo todos los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Dice que recibieron con gozo la palabra y
mostraron su gozo, compartieron su gozo con toda la región de Macedonia y Acaya y en muchos lugares. Tanto dice que no había necesidad de ir a otros lugares a predicar porque de los apóstoles que fueran, porque cuando llegaban ya les había sido predicado el evangelio por los de Tesalónica. Y los de Tesalónica, a los que les predicaron los tesalonicenses, les decían a Pablo y a Bernabé, los que iban a Silas, les contaban cómo los de Tesalónica les contaron de Pablo y ellos cómo les llevaron el evangelio a los de Tesalónica y cómo ellos se convirtieron. Entonces, eso fue un ejemplo para toda la iglesia y aún para la iglesia contemporánea. Por eso el apóstol Pablo, ahí mismo, en el verso 16, capítulo 5, dice Pablo: estén siempre gozosos. Estén siempre gozosos. Eso es lo que termina diciéndonos Pablo a mí y a ti que estás ahí enfrente de la cámara. Este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón compartir. ¿Estás viviendo con gozo tu vida? Y si no es así, medita en este mensaje, analízalo, escudriña todo lo que te compartí de la Escritura y vas a encontrar a Dios hablando a tu vida. Ese fue el mensaje que Dios me dio para compartirte. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, no dudes en llamarme. Mi teléfono es área 210-557-8277 en la ciudad de San Antonio, Texas. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.